ya lo sabemos. El presidente Trump sin duda implica un gran cambio para su país, pero para todo el resto del mundo. Tiene implicaciones enormes, sobre todo para México, no solo por los temas vinculados al comercio, sino toda la relación de seguridad del hemisferio hoy será revisada. De eso hablaremos hoy con el embajador Eduardo Navarrete. El próximo 20 de enero de 2017, la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica será asumida por el ciudadano Donald Trump. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha declarado que la relación bilateral con Estados Unidos es la de mayor importancia para nuestro país. Ambos países comparten una frontera con más de 3.000 kilómetros de extensión. Dicha frontera es atravesada por 1 millón de personas diariamente. Además, en Estados Unidos de Norteamérica viven 35 millones de mexicanos. Entre los temas que más preocupan a los mexicanos se encuentra el hecho de que Donald Trump ha hecho públicas sus intenciones de renegociar el Tratado de Libre Comercio como una de las primeras acciones de su administración. La Secretaría de Relaciones Exteriores reporta que Estados Unidos se ha consolidado como el primer socio comercial de México. Estados Unidos concentra 64% del comercio total y 80% de las exportaciones de nuestro país. El comercio entre ambos países asciende a $1 millón por minuto. Y casi 6 millones de empleos dependen directamente de la relación económica que existe entre ambas naciones. Es un hecho que las exportaciones mexicanas representan una muy relevante fuente de ingresos para los empresarios de nuestro país. Sin embargo, es importante observar que existen amplios sectores de la población nacional no empresarial cuyos ingresos dependen de las remesas que reciben de sus familiares que laboran del otro lado de la frontera. Se estima que estas remesas de connacionales representan un monto anual equivalente al 70% de la inversión extranjera directa que llega al país. La magnitud de las remesas es tal que constituye uno de los temas centrales de la campaña de Donald Trump para el discurso asumido ante el fenómeno de la migración México-Estados Unidos. En distintas ocasiones, advirtió que decomisará o confiscará las remesas que envían los connacionales a nuestro país, para incluso pagar el muro que anunció que construiría entre ambas tierras. Este escenario recuerda al Estado mexicano la importancia de analizar las relaciones de México con el mundo y la urgencia de fortalecer nuestras instituciones internas y democracia para hacer frente a los retos que la transición del poder estadounidense puede presentar en los años por venir. Buenas noches a todos ustedes, buenas noches, embajador Navarrete. Quiero iniciar este año agradeciendo obviamente que usted esté aquí frente a mí, pero sobre todo al Canal 11 que me da la oportunidad de seguir construyendo México Social en estos estudios y a todo su personal, deseándoles un muy buen año. Y no podíamos iniciar el año sino pensar este nuevo entorno global, complejo, difícil, pero que ha tenido sin duda en este 2016 que acaba de pasar características que nos ponen algunos incluso a pensar que hay una nueva época que se está abriendo y se está cerrando parte de una. Por eso le agradezco mucho al embajador Eduardo Navarrete, una persona que ha estudiado y que conoce desde adentro la enorme complejidad de las relaciones globales, que me permitas iniciar con una reflexión, digamos, cómo podríamos describir a nuestro público el entorno global que hemos visto en este año, en esta capacidad que yo te he escuchado varias veces de hablar de regiones, de zonas. ¿Cómo nos podrías dar un recuento en este 2016 que sin duda, como todos, ha sido más que sorpresivo? Así es. Bueno, muchas gracias, Mario Luis, por darme la oportunidad de conversar con tu auditorio en este comienzo de año. Y es muy adecuado tratar de hacer un balance todavía preliminar, desde luego, de este año tan turbulento que fue 2016. Turbulento si nos fijamos en los temas económicos, quizá aún más si pasamos la atención a los temas sociales y políticos. Pero hablando primero de los económicos, fue un año que curiosamente atravesó 3 etapas muy claramente distinguidas una de otra. La primera, en que un cierto impulso de más rápido crecimiento económico
que venía de la segunda parte del año anterior, creó un ambiente de optimismo y se pensó que al menos en términos de crecimiento económico, que es importante pero no suficiente para el desarrollo social y para el mejoramiento de las condiciones de vida, pero al menos en esos primeros términos sería un buen año. Ya después, hacia el verano, las cosas cambiaron y hubo una desaceleración muy marcada en Estados Unidos, por ejemplo, cuya economía había crecido 3% en la primera parte de 2016 y apenas 1% en el tercer trimestre de ese año. Aún no hay estimaciones para el cuarto trimestre. Y esto, dado el peso importante de la economía estadounidense en el mundo, marcó un poco una desaceleración global, que fue la segunda etapa. Y ahora ha surgido la expectativa de que algunas de las acciones económicas del nuevo gobierno estadounidense, de manera un poco accidental, si se quiere, más que deliberada, se conviertan en un nuevo estímulo al crecimiento global. Los programas anunciados por quien en unos días más tomará posesión del cargo, el señor Trump, han tenido muchas variaciones y nunca se ha tenido la seguridad de si lo que se anuncia hoy se va a modificar mañana u hoy un poco más tarde. Pero tal como están las cosas, habría lo que Paul Krugman llama un programa de estímulo accidental, porque no fue concebido como un programa de estímulo, sino como una serie de medidas aisladas que, puestas en conjunto, pueden significar un estímulo importante. En el corto plazo, como bien en el corto plazo, Paul Krugman dice, y que probablemente vayan incluso a resultar más allá un tanto contraproducentes. Pero el primer paso puede ser un paso de estímulo. Tenemos una reducción impositiva muy fuerte, como no se veía desde los años 80 del siglo pasado con el presidente Reagan. Una reducción impositiva que beneficia fundamentalmente a los altos perceptores de ingresos, aunque en la propaganda política se dice que está dirigida a la clase media. Uh-huh. Al mismo tiempo tenemos un aumento importante en el gasto en infraestructura y sobre todo en el gasto en defensa, que pueden significar también estímulos económicos. Pero se ha advertido que ahí no será tan automático. Para el gasto en infraestructura se va a acudir a apoyarlo con créditos fiscales. Entonces, de alguna manera, el primer impulso va a empezar a debilitarse casi desde el origen. Déjame marcar un punto. Parecía ser que entonces esta obsesiva preocupación de la deuda americana, deja de ser una preocupación porque todas estas medidas van a incrementar la deuda. Desde luego, e incluso el todavía presidente electo ha dicho que quizá no sea el actual un mal momento para endeudarse y parte del financiamiento de su programa de infraestructura es financiamiento deficitario que aumentará la deuda. En un ambiente de tasas de interés bajas que probablemente cambie. Si, como todos esperamos, la Junta de la Reserva Federal mantiene su independencia, porque ha habido por ahí algunas declaraciones un tanto preocupantes respecto de someterla a control, y reacciona ante el posible estímulo elevando las tasas de interés en prevención de la inflación, evidentemente el costo financiero del programa de infraestructura estadounidense va a ser más elevado de lo que se tiene previsto. En realidad el riesgo está en que las cosas cambien. Este programa
accidental, entre comillas, quizá es mejor que la ausencia de toda medida de estímulo, pero el riesgo de que sea contraproducente, de que dé lugar a una burbuja en las bolsas de valores y también en el gasto de consumo, y que se desinfle rápidamente, es muy elevado. ¿Cómo ves, déjame entrar rápidamente, Europa? Sí, señor. El tema del Brexit, que fue, creo, el anuncio más importante en 2016, ha puesto en una situación, digamos, de espera. ¿Qué sucederá en la Unión Europea y en Inglaterra? ¿Cómo, en términos económicos, políticos, el Brexit, antes de irnos a un corte, cómo lo percibes? Bueno, fue desde luego, porque todavía no acaba de instrumentarse y todavía hay muchas dudas de cómo se va a instrumentar en la realidad, una decisión inesperada y de consecuencias prácticamente imprevisibles. El hecho de que el propio gobierno británico esté dudando del momento en el cual invocar la cláusula de salida del Tratado de Roma y echar a andar el proceso formal para el retiro, demuestra que no tienen todas las cartas consigo, que quizá todo mundo esperaba que el resultado del referéndum británico fuera otro, y que al ser el que es, los tomó un poco desprevenidos en el propio Reino Unido, pero también en el resto de Europa, que entra en 2017 en un año político muy intenso, con elecciones tanto en Francia como en Alemania. De modo que creo que respecto de Europa, en que 2016 fue un año de transición en que el tiempo se pasó buscando los nuevos caminos, va a continuar siéndolo en 2017. No habrá las certidumbres necesarias para pensar en políticas de mediano y largo plazo, en orientaciones más duraderas. Habrá que seguir atendiendo a la coyuntura cambiante como es, pues como se pueda. Claro. Déjame ir un corte y regresamos para hablar de las otras grandes regiones, Asia, China y Rusia, finalmente un actor local, y obviamente esta enorme realidad de un norte de África que sigue atrapado en esta sangrienta batalla. Así es. Y obviamente nuestro hemisferio América Latina. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre esta realidad de un 17 que inicia en un contexto global de mayor incertidumbre y aún las certezas que significa el próximo a jurar presidencia, el señor Donald Trump. También hay expectativas, como todos, complejas, y como bien anunciaba en el artículo Krugman, pues, por las razones equivocadas podemos tener una burbuja de crecimiento que después pues, seguramente tendrá graves consecuencias, pero en ese sentido es urgente esta mirada experta, crítica, que yo le he escuchado en muchas ocasiones al embajador Navarrete. Vamos a un corte y regresamos. Los ingresos familiares por remesas son altos y crecientes en los últimos años. De acuerdo con datos del Banco de México, en 2010 ingresaron al país un total de 21.303 millones de dólares por ese concepto. En 2011 crecieron a 22.809 millones. En 2012 se ubicaron en 22.438 millones. En 2013 fueron 22.302 millones. En 2014 crecieron a 23.647 millones. Y en 2015 a 24.784 millones. De acuerdo con esta tendencia, se estima que en 2016 llegaron a 27.000 millones de pesos. Buenas noches, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el embajador Navarrete sobre el contexto global de este año 2017 que inicia, y nos estabas dando esta visión ahora, digamos, de Rusia, China, los actores, digamos,
del mundo asiático. ¿Cómo percibes este 17? ¿Qué sería la síntesis del 16 que nos podrías subrayar? Pues para 2017 se espera una consolidación del mayor dinamismo económico en la parte asiática. Tanto la India, que se convertirá en la más dinámica de las grandes economías, como China, que a pesar de su desaceleración mantiene un ritmo muy apreciable de crecimiento, como los 5 países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, son los que concentran la mejor perspectiva de crecimiento económico rápido, y por rápido quiero decir por encima de 5 o 5,5%, llegando en el caso de la India hasta 8 o 9%. De suerte que ahí el desafío, más que estimular la economía, es encontrar los canales de distribución que hagan que los frutos de ese crecimiento beneficien realmente al conjunto de las poblaciones. Eso ya ha ocurrido en China, que tiene un modelo bastante redistributivo en su crecimiento, que no ha impedido una enorme concentración del ingreso y la riqueza, pero que sí ha sacado de la pobreza extrema al menos a cientos de millones de personas. Los países de la ANSEA son un poco más como los de América Latina, pero con dinamismo económico, con mejor control de recursos, con políticas mejor diseñadas. Y por otro lado, lo que antes se veía como países centrales, por ejemplo, la Federación Rusa, es ahora un poco periférico, y también ahí hay un elemento periférico en el sentido de que depende fundamentalmente de exportaciones de hidrocarburos, petróleo y gas, que es una de las características de los países que no están en el centro de los países industrializados. Pero tiene una gran dimensión poblacional, económica militar, y desde luego un poderío militar todavía de primera línea. Entonces seguirá siendo un actor importante, y la relación bilateral Rusia-Estados Unidos vuelve a convertirse en una que debe ser motivo de atención cuidadosa y que puede despertar preocupaciones que ya dábamos un poco por superadas desde el final de la Guerra Fría y que han reaparecido últimamente y que ahora en las nuevas condiciones políticas pueden volverse más tensas. Ojalá no sea ese el caso. Para América Latina, lamentablemente, será un año más de estancamiento en que algunas de las economías más importantes apenas crecerán o estarán detenidas, y en el que los abismos sociales, las brechas sociales seguirán profundizándose. No hemos encontrado algunas de las claves básicas para convertir un crecimiento económico, así sea modesto, en un mejoramiento social cierto. Y en parte por eso el crecimiento sigue siendo débil, porque mientras no se traduzca en beneficio social directo, no tendrá fuentes que lo alimenten a largo plazo, fuentes propias. Seguirá dependiendo de veleidades internacionales como el comportamiento de las inversiones o la apertura o cierre de mercados, que es otro tema del que ya no se hablaba, pero que ahora hay que tener muy presente. Sí, incluso el tema del TPP, que parece que es un moribundo que surge, que está en la retórica. Pero antes de que me habláramos de esta parte, Centroamérica, la región a veces olvidada, que tiene un gran impacto, sobre todo en nosotros, en el sur-sureste. 16, 17, parece ser que esta descripción que nos hacías en conjunto de Latinoamérica, en el caso del centroamericano, tiene expresiones duras, agudas. Así es, muy dramáticas y con
costos sociales muy elevados. Hay una situación contradictoria. Hay países que están buscando mediante nuevos actores políticos las soluciones que los han eludido en los últimos 2 decenios, por lo menos, pero todavía no queda claro si estos nuevos actores políticos, representados por el presidente de Guatemala, o si actores políticos antiguos con nuevas vestiduras, como el reconducido presidente de Nicaragua, van a encontrar salidas adicionales. La necesidad de reconocer una relación importante y sólida entre México y Centroamérica es cada vez más evidente. Y más evidente esta enorme distancia que no logra ser parte fundamental de este reflejo de nuestro país con esta región. Déjame preguntarte, en el caso latinoamericano, estas figuras, ¿no? El caso de Brasil con el cambio de la expresidenta Lula, de Dilma Rousseff, sí. El caso de Argentina, parece que hay una gran, el 17 será un año también de una gran conflictividad política en la región, o sea, lo marco porque parece, me gustaría tu opinión, no es México solamente, sí hay un suelo político inestable, de mucho conflicto. Sí hay una efervescencia social, hay una creciente o al menos muy marcada incapacidad de los aparatos políticos tradicionales para responder a los factores de fondo detrás de esa inquietud social y en ocasiones situaciones que por el desgaste mismo, por el tiempo transcurrido, por los costos pagados, llegan a puntos cercanos al rompimiento. En ocasiones tienen salidas político-electorales pacíficas, como fue el caso de Perú en 2016. En otras ocasiones, la salida es muy discutible desde el punto de vista de las instituciones democráticas, como fue el caso de Brasil también en 2016. Yo resumiría diciendo que seguimos siendo, por desgracia, en América Latina y en Centroamérica también, regiones que perdieron el rumbo y que no aciertan a encontrar o a definir los nuevos rumbos que necesitan. Y en ese sentido, parecía ser, por lo menos en la retórica muy fuerte americana del presidente electo, llevábamos décadas apostando al comercio global. Era la gran salida para todos y de pronto se convierte no solo no salida, sino el responsable de muchas consecuencias. Y nuestro país, México, apostó en un número, no tengo el dato de convenios y acuerdos de comercio, pero parece que la coordenada cambió. Este 17 sí habrá esta promesa o este discurso de revisar, cambiar, modificar todos los acuerdos o los tratados. ¿Cuál sería tu percepción sobre esta retórica que a muchos ha preocupado? A otros los vemos como oportunidad para regresar al mercado internos, pero sí es un cambio, digamos, de la estrategia global desde de los 90 a la fecha. Sí, yo creo que en 16, aunque es algo que ya venía de antes, quedó claro que la práctica del libre comercio, tal como se llevó adelante y sobre todo después de lo que los economistas llamamos la Gran Recesión, es decir, la crisis iniciada a finales del primer decenio del siglo, no resultó una respuesta satisfactoria prácticamente para nadie. Fue más fácil encontrar y ubicar a los perdedores que a los ganadores que corresponden a ese 1%, a ese 5%, a ese 10% privilegiado de las sociedades desarrolladas. Ciertamente no pareciera que haya un horizonte para autarquías nacionales, ni en lo económico ni en lo social.
pero lo que se requiere es una práctica profundamente reformada del intercambio comercial, de la cooperación entre naciones, de los flujos de inversión. Es algo también que está por reconstruirse. De alguna manera, algunas guías se encuentran en los Objetivos de Desarrollo Sustentable que las Naciones Unidas aprobaron entre 15 y 16. Algunos otros derroteros importantes, como el relacionado con cambio climático, que viene de esos 2 últimos años, han sufrido sacudidas importantes y todavía no está claro a dónde es que van a llegar. La transición energética parece plantearse en términos muy diferentes que no dan, al menos en Estados Unidos, que no dan la prioridad suficiente a los temas ambientales y que vuelven a privilegiar un desarrollo energético casi independiente de sus consecuencias sobre el medio ambiente, el cambio climático, la más conocida y severa de ellas, que nos dejan realmente en una situación muy vulnerable. Déjame ir un corte y regresamos, porque si ese es el entorno del próximo presidente Trump, nos gustaría saber cuál es tu apreciación de la era Trump en Estados Unidos, qué pasará en Estados Unidos, cuáles son estas dimensiones, ya en lo concreto, en este gran cambio, giro político que ha tomado la democracia americana. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando en este inicio del 17 de la realidad de un cambio en muchas de las coordenadas que se asumía. Eran coordenadas por lo menos que iban a perdurar muchos más años y décadas, y pareciera que hay un cambio que se está dando desde los Estados Unidos, pero también en los entornos globales. Vamos a un corte y regresamos ahorita al Estudio Médico Social. Los datos del Banco de México indican que hay estados que se benefician mucho más que otros del fenómeno de migración de México a Estados Unidos. De 2015 a 2016, 29% del total de remesas que llegaron al país se concentraron en 3 entidades. Michoacán ocupa el primer lugar con 10.2%, le siguen Guanajuato y Jalisco con 9.1% cada una. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el embajador Navarrete sobre este contexto global que se dio en 15-16 y que en este inicio de 17 pues nos enfrenta a una realidad. El presidente Donald Trump en algunos días tomará posesión, pero antes de que nos hagamos esta reflexión de Trump en los Estados Unidos, te preguntaba en el corte, ¿realmente fue tan inesperado el triunfo que sucedió en las elecciones americanas, o había sedimentos que simplemente no fueron vistos? O sea, hubo un cambio radical, por lo menos más allá de las encuestas que fallan nuevamente. ¿Cómo podrías describir el entorno 16 en Estados Unidos y si hoy puede ser tan explicable el fenómeno Trump? Sin duda alguna es un tema importante. Obviamente la elección ya ocurrió, el resultado fue conocido desde la misma noche del 8 de noviembre de 2016, pero yo personalmente pienso que hay que tener en cuenta siempre, hay que tener en mente al acercarse a estos fenómenos lo que yo llamo las peculiaridades de la democracia, o si se prefiere, del sistema electoral estadounidense. Y quizá valga la pena dedicar unos instantes a tenerlas en mente. Si Estados Unidos fuera una democracia normal, la presidencia habría sido ganada por el otro candidato, la secretaria Clinton, que obtuvo la mayoría del voto. Digamos, si se fuera en términos de lo que pasa en nuestro país, el que tiene más votos directos. Porque lo que ocurre en este peculiar sistema político electoral es que la única elección que en todo el mundo debe ser una elección por mayoría simple, que es la elección de un presidente, de un jefe de Estado, ahí se hace
con un sistema de equilibrios regionales inventado hace más de 250 años y que ya no funciona en la realidad y que produce con frecuencia creciente el resultado perverso de que es electo un candidato que cuenta con la minoría de los votos populares emitidos. Eso había ocurrido 6 veces en la historia de Estados Unidos, 4 de ellas en el siglo XIX y 2 en el siglo XXI. De suerte que es evidente el anacronismo del sistema que ojalá los estadounidenses encuentren adecuado reformar. Déjame adelantar, ante este resultado que benefició a Donald Trump, todos los intereses del poder, ¿no?, van a ser muy reacios a cambiar algo que les dio sin el voto popular, la presidencia. Desde luego, sobre todo en el establishment republicano, en la medida en que Trump siga trabajando con el establishment republicano, porque ahí, como sabemos, también hay fisuras bastante importantes que se han disimulado a partir del resultado electoral. Pero yo lo que quería subrayar, solo para tenerlo en la mente, es que no estamos hablando de una democracia normal, entre comillas, sino de una democracia sui generis. Pero en fin, va a tomar ahora, en estos días, posesión el señor Trump con un programa que al principio y todavía quizá es más motivo de inquietud y preocupación que motivo de tranquilidad y de decir, bueno, las cosas van a marchar bien. Porque incluso para Estados Unidos mismo es difícil suponer que pueda verse con complacencia lo que viene. Los estadounidenses mismos lo están viendo con inquietud, como se manifestó desde noviembre del año pasado, cuando empezaron a darse una serie de movimientos y de expresiones sociales que fueron desde manifestaciones importantes en las calles hasta pronunciamientos de un grupo distinguido de actores en una obra de teatro en presencia del entonces vicepresidente, bueno, entonces y todavía ahora vicepresidente electo, pero que revelan que la inquietud quedó sembrada porque fue una de las campañas políticas estadounidenses más enfrentadas, más contradictorias. Sí hay una polarización más allá de este mapa que platicábamos, de un rojo extendido en el centro y algunos bordes azules, que habla que la presencia republicana, por lo menos en estos mapas que han producido, pareciera ser que hay una hegemonía ahí en la parte, digamos, central territorial. Sí hay una sociedad polarizada, preocupada. ¿Así sería tu apreciación? Sí, con algunas calificaciones. En un mapa como estos de los que se construyeron, el color rojo o azul se atribuye a quien ganó el estado, o si es a otro nivel, el condado. Pero se pasa por alto que en muchas ocasiones la diferencia de apoyo en un condado determinado fue de menos de 1%, y que entonces pintarlo de rojo o de azul no da una idea exacta o una idea precisa de la complejidad de la trama política que está detrás del resultado electoral. Y así como bien dices que el establishment político va a defender un esquema que les ha funcionado, sobre todo 2 veces en lo que va del siglo XXI, habrá grupos sociales más interesados en corregirlo, y probablemente no en la siguiente elección presidencial, pero en la siguiente haya la esperanza de que se haya reformado previamente el esquema. Pero más allá de eso, lo importante es el tipo de políticas y el tipo de gobierno que adopte un país de influencia dominante
e importante para la comunidad internacional. Y ahí es donde inquieta un poco, ya hablábamos, el riesgo de una expansión un tanto inestable, cuya interrupción tenga más costos que los beneficios que haya traído en su pequeño o corto lapso de duración, y sobre todo el riesgo de tensiones internacionales mayores. El plantear la destrucción del acuerdo diplomático más importante del decenio, que fue el acuerdo de 6 países, 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania, acerca del programa de la República Islámica de Irán, hace retroceder decenios a las relaciones internacionales. Se había logrado resolver por los caminos de la diplomacia y del entendimiento un conflicto cuya única otra salida es el enfrentamiento bélico. O sea, así lo colocas en ese nivel que realmente se convirtió en la expresión máxima del acuerdo posible de las naciones dominantes. Así lo fue cuando se planteó, porque hubo la coincidencia de que la realización en Irán de un programa nuclear no controlado era una amenaza seria para la paz y la seguridad internacionales. Y se buscó y se negoció por largo tiempo el acuerdo que culminó en 2015 y que fue perfeccionándose en 2016, y que la futura administración estadounidense ha anunciado que desconocerá por completo. Entonces se regresa pues se anulan las vías pacíficas de solución de controversia y se apuesta, aunque no se diga abiertamente, por las otras vías, que son las vías del enfrentamiento. Pero en síntesis, en este bloque, o sea, sí podemos aseverar que hoy el presidente Trump gobernará en una sociedad profundamente polarizada, confrontada. Así es. La americana está así, o sea, sí hay esta evidencia que nos arroja el resultado electoral y lo que ha pasado. Es claro que ni el presidente futuro ni su administración vayan a comprender las causas verdaderas del asunto. Yo creo que en la campaña se dio una atención más bien mediática, como se dice ahora, a algunos de los agravios legítimos que buena parte del electorado ha tenido con la operación de la economía estadounidense en los últimos años. Todos sabemos el grado en que se agudizó la concentración del ingreso y la desigualdad en la primera parte del segundo decenio del siglo XXI en Estados Unidos y en otras economías avanzadas. Pero las políticas anunciadas por Trump probablemente refuercen esa concentración y profundicen la desigualdad que fue contra la que votó buen número de personas, que encontró que el voto por Trump le permitía expresarse en este sentido. Claro. Déjame ir un corte y regresamos, porque en este contexto la relación México-Estados Unidos tiene que ha habido algunos escarceos de alguna toma de nota de todo lo que se está modificando, pero sin duda va a requerir una cirugía mayor, dejemos esa manera de expresarme, en términos de la construcción con una nueva administración americana. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Gracias por seguir con nosotros en el Estudio México Social para hablar del enorme desafío, reto que implica una nueva administración
ahora con el presidente Donald Trump, que está a unos días de tomar posesión. Si estos son los grandes trazos, embajador, sobre la situación global, sobre la situación de la sociedad americana, a tu juicio y visión, ¿sí se exige, sí se requiere una revisión de la relación en todos los ámbitos de nuestro país con Estados Unidos? Y si es así, ¿cuáles serían los grandes trazos de esta, por lo menos, reflexión o revisión crítica? Se requiere una revisión muy a fondo, muy objetiva, muy desapasionada. A mí me preocupa en especial el enorme grado adicional de incertidumbre que la presidencia de Trump traerá en las relaciones bilaterales con México y prácticamente con cualesquier otro país. Pongo un ejemplo. Desde antes de la elección se habló del plan, de lo que se haría el primer día al llegar a la Casa Blanca y lo que se haría en los primeros 100 días. Se dijo, se publicó y quedó como un programa establecido. Después, a mediados de noviembre, creo que el 21 de noviembre, si recuerdo bien, se dio una versión diferente y se mencionaron algunas de las cuestiones que estaban en lo anterior y se dejó de mencionar otras. Semanas después no sabemos cuál está, en dónde está realmente la intención de la nueva administración y en temas que afectan directamente a México. Primero se dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debería ser renegociado o, si esa renegociación no era satisfactoria, sería denunciado por Estados Unidos. Estados Unidos se retiraría del tratado e incluso se citó el artículo 2205, que es el que establece cómo debe hacerse el retiro de un Estado parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El 21 de noviembre se olvidó el asunto. Se habló solo de la Alianza Transpacífico y se dijo que Estados Unidos buscaría acuerdos de comercio justo que permitieran restaurar la actividad industrial y el empleo en Estados Unidos, sin mencionar ningún caso específico. Y es algo que queda y que está un poquito en el aire. Pero independientemente de eso, creo que a la luz de la práctica del libre comercio en América del Norte y en particular entre México y Estados Unidos, vale la pena revisarlo de fondo. Necesitamos, si hay un acuerdo que tenga mayormente en cuenta las asimetrías y que responda a esas asimetrías. Un acuerdo que vea al desarrollo de largo plazo y que retome aquella promesa inicial del TLC de estrechar las brechas de desarrollo, de bienestar económico y social entre los tres países, que en el caso de México y Estados Unidos, hasta entre 94 y 2015, se ampliaron en lugar de pues digamos que es esperable, deseable, que a raíz de la decisión electoral americana, durante estos meses en México se hubiera construido un borrador, una propuesta de algunos temas a revisar. Digo, eso sería lo que sería esperable que ya se tuviera. Absolutamente, e incluso podía hacerse diciendo que se hace ese proyecto para modernizar el tratado, más que para renegociarlo. El nombre no importa, lo que importa es definir bien cuáles son los objetivos mexicanos en su relación comercial y económica y financiera y tecnológica con su principal socio. Digamos, esperemos que lo haya hecho su tarea durante estos meses y esté, digo, bueno, sigamos en un escenario optimista, déjame siempre es bueno el optimismo en los comienzos de año. En los comienzos de año.
Pero ciertamente esa revisión se necesita y desde que se habló de que sería planteada por el nuevo gobierno estadounidense, muchas personas en México, un servidor entre ellas, hemos manifestado que es una oportunidad para tener un acuerdo, un tratado de libre comercio más adecuado a los intereses de México que el que pudo firmarse y ponerse en vigor desde 1994 en situaciones o en condiciones bastante diferentes que ahora. Déjame mirar otro tema, el tema migración, que es otro de los temas, y el otro tema que me interesaría comentar es el tema de seguridad, pero el tema migración que ha sido tan sonoro, tan angustiosamente documentado en términos de lo que implica desde los Dreamers, estos jóvenes que estaban protegidos por un decreto presidencial y que pueden ser expulsados, hasta este proceso real que se vivió durante la administración Obama, de un proceso de, digamos, de expulsión de mexicanos que no cumplían con las leyes americanas. ¿Cuál sería, en términos de esta agenda, lo que pensarías que es urgente que el gobierno mexicano esté listo a plantear o a hacer? Pues como en el comercio es otro tema de incertidumbre. Y nuevamente, lo que se había anunciado inmediatamente después de la elección para los primeros 100 días se cambió a mediados de noviembre. Se hablaba de extraditar y se hablaba de cifras verdaderamente fantasiosas, entre 2 y 3 millones de personas, a inmigrantes ilegales que habrían tenido algún tipo de conflicto en su relación con la justicia. Nunca quedó claro si se hablaba de delitos o si se hablaba de faltas administrativas o si se hablaba de haberse pasado un alto al conducir un automóvil. Se dijo que hubieran tenido alguna actitud o alguna conducta alejada de los reglamentos o de las leyes. Pero el 21 se habló de buscar que sea el Departamento del Trabajo de Estados Unidos el que vea que las condiciones de los visados se cumplan para que no haya para que no haya abuso en las condiciones de la visa y no extendiéndola en el tiempo o asumiendo actividades económicas cuando la visa no lo prevé, para evitar que se vulneren los intereses o posiciones de los trabajadores estadounidenses. Pero un poco no está claro todavía si se va a ir por una vía de tratar de las cosas desde un ángulo administrativo, como sería el de las visas, hasta un ángulo más bien judicial y de sanciones, como sería el de deportaciones, sobre todo si se deciden en grupo, más que en casos individuales, por razones aplicables solo en el caso individual de que se trate. Y en ese sentido, la reacción del gobierno de México y la de cualquier otro se ha visto estorbada porque no se sabe ante qué reaccionar. Desde luego que en el mediano y largo plazo la posición de México es que este país, con el tamaño de su economía, con su posición en el mundo, debiera ser capaz de generar empleos suficientes para toda su población. Hay ahí un enorme déficit de nuestra política económica y de nuestra política social que debíamos preocuparlos por llenarla, independientemente de que tuviéramos condiciones ideales para que los mexicanos que lo desearan pudieran trabajar en otros países, claro, que es algo muy lejano de la realidad. Pero ciertamente es primero una labor de protección de los mexicanos que sean deportados, que encuentren una acogida que les ofrezca opciones de trabajo, que atienda
a posibles necesidades. Y para fortalecer el urgentes. sistema de ciudades fronterizas que permitieran articular de una recepción, digamos, deseable, conveniente y reintegrar, porque muchos de estos mexicanos son mexicanos de excepción. Yo siempre he considerado que la migración mexicana es transportada por mexicanos que tienen una capacidad, un enorme deseo de bienestar y de progreso, y van a regresar. En el fondo se convierte en un activo. Si logramos articularlos. Así tenemos que verlos, ¿no? Porque han tenido al menos un entrenamiento en el trabajo que puede ayudar mucho a su desempeño laboral. Y el tema de seguridad es otro tema en el cual la vinculación con Estados Unidos siempre ha sido un elemento parte fundamental de la relación bilateral. Y ahí realmente no sé cuál sería el planteamiento que desde México se esté pensando, considerando el cambio completo, o por lo menos retóricamente, el cambio de muchas relaciones, digamos, de seguridad. Sí, la seguridad no es uno de los temas de mi especialidad, pero a mí siempre me ha parecido poco adecuado que en una relación bilateral en que desde el punto de vista económico, etcétera, México es la parte, yo no diría débil, pero menor, tenga que asumir obligaciones de seguridad respecto del asociado dominante, ya sea en la relación bilateral o en la relación subregional norteamericana. Creo que si de algo debiera preocuparse para ser autosuficiente Estados Unidos es de su seguridad. Es un área de cooperación, pero no es un área de pasar responsabilidades. Claro. Y cuando fue candidato, y esto no se olvida en muchas partes del mundo, Trump dijo que lo que había que hacer era trasladar parte de las responsabilidades de seguridad a otros países, y lo señaló en relación a Europa y lo señaló en relación a Japón y Corea, y creó una turbulencia importante en la perspectiva de la relación con estos países. Yo te quiero agradecer muchísimo esos grandes trazos. Hay muchos temas que quisiera invitarte nuevamente, el tema de las remesas, el tema finalmente que está atrás, digamos, de la inversión extranjera americana, esta volatilidad, muchos temas que son parte fundamental. Por eso quisiera invitarte más adelante en el año, una vez que tengamos más claro cuáles las propuestas políticas del nuevo gobierno de Donald Trump, podamos tener esta conversación para abarcar estas dos dimensiones, pero sin duda sí estamos viviendo una mayor incertidumbre. Déjame tomar esa frase, se ha incrementado, y aún en este recuento optimista que nos hace el embajador Navarrete por ser principio de año, ¿sí?, nos damos cuenta de la enorme agenda y la complejidad que se abre para nuestro país. Gracias, embajador. Gracias, Mario Luis. Y gracias a ustedes por acompañarnos.